Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes, amados hermanos que están en este santo lugar. Y para todos los amigos, hermanos que nos ven en las redes sociales y por los medios de comunicación que están en diferentes partes del mundo, un saludo para todos ustedes. Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética para todas las naciones. Así que su servidor hoy quiere compartir esta bendición para ustedes. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Le voy a invitar, ahí donde está, repita conmigo, profetizo la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo los anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos, triunfos y éxitos. Soy rico, tengo poder, dinero, oro y plata y todo lo mejor. Por la fe y el favor de Él, alcancé todo de los cielos, de la tierra, de los abismos, todo me pertenece. Me sentaré con los reyes, soy cabeza y no cola, estoy arriba y no abajo, porque soy luz a las naciones, soy amo de la tierra, tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cosa. Bendito sea, Señor. Gracias, Santo, poderoso, Rey de los cielos y de la tierra. Gloria al Señor. Así que bendito sea Dios. Él es bueno, para siempre su misericordia. No hay otro Dios como Él. Dice, no se ha visto y nunca lo habrá después de Él. Gracias, Señor. Así que lo voy a invitar a ir a las Escrituras en uno de los evangelios, Lucas. Así vamos a ir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gloria al Señor. Él es un Dios viviente. Capítulo 3, vamos a ir. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesucristo, santo y poderoso Cristo Jesús. Así es. Gracias, amado Rey soberano, Dios de los cielos. Bendito seas. Gracias, gracias, gracias. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Así es, muy bien. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al libro de Lucas en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Muy bien. Lucas capítulo 2, perdón, Lucas capítulo 2, verso 21. Vamos a leer lo que nos hablan las Escrituras en esta hora. Bendito sea el Señor. Quiero que entienda y escuche este pasaje que habla a nuestros corazones. Dice Lucas capítulo 2, verso 21. A los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. Eso lo dice Mateo 1, dice. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, o sea, a Jesús, ante Dios. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor para ofrecer un sacrificio, un par de tórtolas, 2 pichones, conforme a la ley que hablan las Escrituras. Muy bien.
Eso dice la palabra. Luego dice, verso 25, dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu que no moriría sin ver antes al ungido del Señor. Estaba hablando de Jesús. Movido por el Espíritu, Simeón fue al templo cuando los padres entraban con el niño Jesús, dice, con el niño Jesús, al cumplir lo que se requería la ley. Simeón tomó en los brazos, alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, conforme a tus promesas, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, porque has preparado en presencia de todos los pueblos luz para ser revelada a la nación y gloria de tu pueblo Israel. Sus padres, dice, su padre y madre se maravillaban de todo lo que decía él. Simeón lo bendijo. Luego dijo a su madre María, este niño es puesto, dice, oiga, para caída y levantamiento de Israel, para crear muchas oposiciones, y para que se manifieste, dice, a los pensamientos de muchos corazones, mientras que a ti espada traspasará tu corazón. Gloria a Dios. Y estaba también allí Ana, la profetisa, hija de Funiel, de la tribu de Aser. Ya era muy anciana, había vivido 7 años con su esposo y ahora era viuda de 84 años y no se apartó del templo, dice, dándole servicio día y noche con ayuno y oración. Se presentó en ese mismo momento, dio gracias y habló del niño todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que indica la ley, el Señor volvió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía, se fortalecía y dice, se llenaba de sabiduría y gracia de Dios sobre todo en él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. La historia de este hombre llamado Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando hablamos de la historia de Jesús, Jesús nació como todo ser humano. Jesús nació como todo ser humano. Pero no fue engendrado por hombres, sino por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu reposó sobre María y entonces colocó lo que es la cera, sí, o la semilla, el semen que tenía que ser, sí, o el esperma, mejor dicho, que había colocado en la vida de María para que naciera Jesús, el Nazareno. La palabra dice que cuando le hablamos de historia, José estaba enamorado de María y el deseo era casarse, pero lamentablemente cuando él no supo que María tuvo un encuentro con el Señor por medio de un ángel, y entonces cuando se le apareció el ángel, Gabriel le dio la noticia que ella era la escogida, que había de estar embarazada por medio del Espíritu Santo para que naciera Jesucristo. Y cuando naciera, que le pusiera el nombre Jesús o Emmanuel, que es el Señor o el Salvador de los hombres. Él es todo. Entonces, cuando María ya tenía varios meses, José se dio cuenta, vio que María ocultaba algo en su vientre, estaba avergonzada, no sabía qué hacer, no sabía qué decirle a José y contarle lo que había sucedido.
entró en un pánico, entró en una falta de confianza y tenía temor, como todo ser humano. Y de repente José decidió dejarla y dijo, esta mujer me ha traicionado y mejor discretamente, para no herirla, no lastimarla, no ofenderla, la voy a dejar, porque me ha traicionado. Supuestamente había pensado, pero una noche que él se fue a dormir, se le apareció en sueño el ángel y le dijo, José, no desprecies a María, porque el niño que ella espera es hijo de Dios. Entonces José tuvo que tomarla por esposa, y entonces José, en ese momento de cuestiones de días, adelantó la festividad de la boda, y entonces se casaron y aceptó a María como su esposa. Cuando iba a nacer Jesús, iba a haber muchas dificultades. Tal vez no en el problema del parto, sino había dificultades, iban a haber luchas y batallas. Cuando los magos supieron que la señal que había de la señal de la estrella, la luz que iba a alumbrar sobre la casa donde había nacido Jesús en Jerusalén, esa estrella alumbraba casi directo, digamos, casi marcando por el lineamiento de la estrella de la luz, marcaba más o menos dónde iba a estar Jesús. Así que los magos, llegando a la ciudad, cuando de repente le fueron a preguntar a Herodes, y entonces Herodes recibe a los hombres, a los magos con todo, con una buena bondad, y entonces los hospeda en su palacio, y entonces le dicen, cuando encuentren a ese rey llamado Jesús, me avisan para que yo también vaya a adorarlo. Pero el objetivo de Herodes era matar a Jesús. Era matar a Jesús, porque Herodes creyó que él venía a quitarle su trono, su poder, su gloria, venía a quitarle su riqueza, sus honores. No, Jesús no vino a buscar riquezas a este mundo. Él no vino a ser un hombre para hacerse famoso, para que lo admiraran. No vino a buscar fama de hombre, sino él vino a servir al Señor, su Padre. Muy bien, y cuando llega el tiempo y pasa, y antes de que lo mataran, que Dios le dice, huye a Egipto y vete por unos días, y antes de que dé alumbramiento María, regresarás antes que muera Herodes. Regresarás cuando Herodes esté muerto. Así que se van a Egipto, luego Herodes muere, después de la muerte de Herodes regresan una vez más, y luego nace Jesús. Jesús nace en Jerusalén, en Belén. En Belén, Jesús nace en Belén. Jesús nace en Belén nace Jesús. Y cuando Jesús nace como todo niño, pero tal vez usted o sus hijos o sus padres, usted como hijo o los hijos que vinieron, nosotros hemos tenido un privilegio, haber nacido en un hospital, un sanatorio, o quizás algunos nacieron en la casa, en su casa, pero Jesús nació en un establo donde guardaban los chivos, guardaban las vaquitas, porque no había hospedaje para él, todo estaba lleno. Jesús nació de un lugar humilde, porque eso era que se tenía que cumplir la palabra de la humildad, de lo más humilde. Jesús vino y se humilló hasta lo más bajo y se hizo tan humilde. Y cuando Jesús nace, entonces déjeme decirle, el Señor ya le había dicho que le pondría su nombre Jesús. Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. La palabra dice en el libro de los Hebreos que a nadie se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ningún arcángel, querubín o serafín o un ser celestial, ni los 24 ancianos o seres celestiales desconocidos, nadie se le dio ese nombre. Solo a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando Jesús nace, déjeme decirle en primer lugar, cuando Jesús nace en ese establo, y nace
sin ropa, no tenía ropa. Ya no había esas tradiciones paganas del shower y todo, que shower o no como le llaman. Eso es paganismo, no existe, no es bíblico. Esas son cosas, inventos para sacarle dinero a la gente. Eso es lo que hacen. Entonces, eso es lo que hacen, sacan para ver, aprovecharse de los demás, y la gente tan ignorante, sí, hacen y colaboran. Pero cuando necesitan colaborar para algo, no lo hacen. Pero ahí sí, para ir a esas cosas de shower rápido, corren y no les importa dar 200, 300 con el fin de honrar a este niño. Pero cuando tú no puedes honrar al niño Dios, el niño Dios llamado Jesús, ya no lo puedes honrar. Ahora no es un niño, es un adulto, pero deberías de honrarlo. Y entonces Jesús nació, y nada más con su tapado María lo envolvió en sábanas, y fue tan humilde. Jesús tuvo las cosas más humildes que algunos han podido, o mejor dicho, algunos han tenido mejores privilegios y bendiciones, mas Jesús no lo tuvo. Tal vez cuando nació en un hospital lo limpiaron con toallas, sí, estas toallitas, ¿cómo le llaman? ¿Mm? Sí, o con agua tibia, o lo vaciaron. Jesús no tuvo ese privilegio. Pero miren, cuando Jesús nace en este lugar, y Dios se revela a los pastores y que estaban pastoreando en ciertas montañas, y Dios y aparecen ángeles y le dicen: vayan, porque ha nacido Jesús de Nazareno. Y denle gloria a Dios. Y entonces van a ir a comprobar, y bajaron y fueron a ver al niño si era cierto lo que el ángel le había dicho. Y los magos salieron de Herodes, se fueron y ofrecieron incienso, mirra, y le ofrecieron que oro a Jesús cuando nació. Jesús tuvo el privilegio de ser bendecido. Le dieron oro, incienso y mirra. Eso significa, esas tres cosas son demostrándole el poder. El oro representa toda la autoridad y el poder que Él tiene sobre el mundo, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño. La mirra es un perfume. Él es que creó todas las cosas. Él es el perfume de su presencia, el perfume de su gloria, que se manifiesta sobre todos aquellos que creen en Él. Y el incienso es un sacrificio. El incienso es un sacrificio que se le da a aquel que lo hizo todo por nosotros. Sacrificó su vida para honrar a su Padre, y lo hizo sin dolor y temor. Gloria a Dios. La palabra dice, oiga bien, en esos días de Augusto, César ordenó levantar un censo de todo el mundo. El primer censo se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Para escribir, cada uno iba, dice, a su propia ciudad. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa de la familia de David, para escribir, dice, con María, su esposa, para que estuviese, dice, que estaba encinta. Y cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días que el niño había de nacer, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no hubo lugar para ellos, dice, en un mesón, hotel, hospedaje, como le llamen. Muy bien. Segundo lugar, cuando Jesús nació, oiga bien, cuando Jesús nació, eso es lo que quiero decir. Jesús nació, y como ya había nacido, entonces el rey
Después de que los magos se fueron, había nacido Jesús, se fueron y no le fueron a avisar, no le dieron noticias, porque ellos sabían que Herodes tenía la intención de matar. Déjame decirte, muchas veces los niños tienen mucha dificultad para nacer. Muchos niños, cuando las mujeres paren sus hijos, tienen dificultades. Algunos están luchando para sobrevivir en el vientre y otros están luchando para sobrevivir al nacer, porque el diablo, el destructor, mata la creación de Dios. Y recuerde que eso es lo que hace el diablo. El diablo quiere destruir la creación. El diablo está buscando la manera de ver cómo usa todos los medios también. El diablo usa los medios para destruir a los hijos de los hombres. Y tal vez, muchas veces, yo así brevemente, así decía mi madre, cuando yo nací sano, pero a los 3 meses, creo que si no estaba mal, después de haber nacido, dice ella, yo casi como 7 meses, creo que fue. Tenía 7 meses, me cuenta ella que yo tenía 7 meses de haber nacido, y entonces el enemigo quiso matarme. Ella me cuenta que quiso matarme. Me llevaron al hospital y ella me estuvo cuidando por varios días y meses en el hospital. Y entonces decía mi madre, me contaba y me decía, tú te ibas a morir. Y me dijeron los médicos, saque a su niño, llévese a la casa, es mejor que muera allá en su casa. Me acuerdo que mi madre me cuenta esa historia, que yo luchaba por sobrevivir, luchaba en este mundo, pero yo en ese tiempo, en un conocimiento carnal, en esa etapa que yo estaba, no sabía nada de la vida, ni sabía lo que estaba pasando. Y entonces me acuerdo que mi madre decía, después te llevé a la casa, estabas tan delgado que ya no tenía ni carne, estabas hecho una calavera. Yo estaba totalmente consumido, ya no tenía carne, estaba como una persona que tiene problemas de anorexia. Había entrado en un problema de anorexia. Y entonces mi madre decía que yo me iba a morir. Mucha gente le llegaban, lo miraban, decía, pobrecito el niño, pobrecito. Yo estaba hecho una calavera, puro huesito estaba yo. Y entonces dice mi madre que a medianoche llegaba alguien como un sope o llegaba como un ave, aleteaba en la puerta del cuarto, aleteaba ese ave, aleteaba. Y dice mi madre que yo despertaba y sentía que me iba a morir, luchaba contra la muerte. Y mi madre no conocía a Dios. Yo sé que la costumbre de los católicos es rezar, rezaba a María, rezaba al Cristo negro, rezaba al Cristo de las 3 caídas, el crucificado, el Cristo de la tumba o el Cristo de no sé qué. Porque esa es la costumbre que todos tenemos como católicos. Y entonces ella rezaba y clamaba y oraba por mí. Dice que había varias noches que llegaba ese ave, pero esa era la misma muerte que llegaba, quería arrebatar mi alma. Y entonces dice que llegó un anciano, ella cuenta que llegó un ancianito, bajito, de pelo blanco, con su bastón. Y dice, preguntó y dijo, vengo buscando una muchacha que se llama tal, y vengo a orar, es que vengo a hacerle una cura, vengo a curar a esa muchacha que está enfermita. Y una señora me llamó, pero me dijeron que esta es la dirección, y yo vengo, pero no la he encontrado. No la conoce usted, se llama fulana de tal. Y entonces dijo mi madre, no la conozco, no sé quién sea. Entonces el ancianito con su bastón dio la vuelta y entonces empezó a caminar y se detuvo y dijo, perdona, dijo, yo veo que aquí hay una persona
que está enferma. Y entonces le dice mi mamá, y se queda mi madre y dice, y entonces se dice, pensando, permítame, dijo. Le fue a decir a su amiga, un anciano está buscando fulana de tal y no la encuentra, pero de repente iba ya para irse cuando se detuvo y me pregunta que hay un enfermo aquí. Y entonces dice la amiga, pues dígale que es su hijo, dígale que es su hijo, dígale que es su hijo y que entre a verlo. Y entonces le dijo, sí, es mi hijo, está malito. Entonces dice que el anciano entró y dice, pues es un propósito de Dios, ¿va? Que tal vez no era el vaso, el huevo, lo que sea, lo que hicieron, no era, sino Dios había llevado a ese anciano con un propósito para recibir un milagro. Entonces dice él, aquí le han hecho mal a este niño, aquí le hicieron un mal, le han deseado un mal, pero el mal, yo creo que el mal se lo enviaron a mi madre y como no le cayó a ella, me cayó a mí, porque eso es lo que hace el diablo, mejor te voy a tocar lo que más duele. Y entonces dice que el anciano dijo, oiga bien, dijo el anciano, salga del cuarto. Y dice que el anciano y yo nos quedamos solos. El anciano y yo quedamos solos. Y ella salió y entonces se esperó afuera y entonces dijo, no tenga pena, su hijo ya está bien y se va a recuperar lentamente. Y se fue el anciano y le dijo, mi madre, ¿cuánto le debo? No es nada, dijo él. No, dijo, cuando ya esté bien sano, regresaré y le cobraré. Entonces el ancianito se fue con su bastón, se fue y nunca volvió. Y yo me fui recuperando. Eso es lo que hace el diablo. Pero el diablo me ha querido matar y siempre, desde que yo era niño y desde que yo era adolescente, el diablo siempre me quería matar y quería matarme. Eso es lo que hace el diablo. El diablo, cuando tú tienes un hijo, lamentablemente muchas personas que no conocen a Dios y no tienen a quien refugiar, a quien clamar, nada más que se refugian a Mashimón, al Pascual Bailón, al brujo, al adivino, al hechicero, a la serpiente, a cualquier clase de Dios, en lugar de invocar al Dios verdadero. Y luego de mucho tiempo yo padecía de enfermedades, una enfermedad tras otra, cada 15 días estaba bien, 15 días bien enfermo, me daba unas gripes, me tiraba a la cama y yo vivía una vida tan mal. Y sabe que cuando tenía problemas, cuando yo era adolescente, tenía problemas, yo siempre deseaba la muerte y decía, yo me quiero morir, no quiero esta vida es una vida de desgracia, esta vida no sirve para nada, yo quiero morirme, y le decía a mi madre, ¿para qué me trajeron a este mundo? Mejor me hubiera muerto, mejor, como decía, creo que Job, no sé si Job es, donde dice, mejor hubiera sido mi sepulcro el vientre de mi madre. Ajá, porque muchos niños mueren en ese vientre. Y saben, y entonces yo no sabía nada de la vida. Y entonces muchas veces el diablo me quiso matar. Y me acuerdo con mi hermano mayor, Carlos, y jugábamos un día en la escuela, había un maestro, creo que era un maestro, un director, si no estoy mal, de la escuela San Bartolomé, ahí cerca de la casa de mi barrio. Entonces me acuerdo que estábamos jugando y nos escondíamos y nos metimos bajo una camioneta así, una camioneta que no sé si era escolar o no me acuerdo, yo no me acuerdo, mi madre solo dice que nos metimos y estábamos jugando y nos escondimos ahí, estábamos jugando con otros patojos, nos escondimos y el maestro sube o el director sube, arranca la camioneta y ¡brum! Y nos pasa encima la camioneta. Mi hermano estaba sangrando, vomitando sangre. Yo no sé a mí, no sé qué me pasó a mí, mi mamá no me explica por el impacto que había pasado. Así es, y nos estábamos muriendo y nos llevaron a emergencia.
Nos llevaron a la emergencia y el director le decía a mi madre, por favor, Paulina, no le va a decir nada a su esposo, no quiero problemas, por favor, no le digas nada, yo te voy a pagar los gastos de estos niños. Y nos llevaron y todo, y nos examinaron. En ese tiempo, 300 quetzales eran como 3,000 quetzales. En ese tiempo decía ella que valía mucho el dinero. Y en ese tiempo con 300, 400 quetzales podía comprar usted una casa. Y entonces mi padre, como llevaba una vida de desordenada, era borracho, mujeriego, prostituto, de todo, mi padre se había pervertido. Y esto es lo que el diablo quería, matarnos a nosotros, matarnos. Porque me imagino que las mujeres que tuvo mi padre querían que ellas se murieran para que ellas pudieran ser felices sin ninguna presión, obstáculo, persecución, porque sé que toda mujer pelea por su marido, como todo hombre pelea por su mujer. Y eso es. Entonces, y miren, nos restauramos y Dios nos sanó. Bendito Dios. Pero a veces el diablo siempre busca la manera de qué manera quiere matar a tu hijo. Quiere matar a tu hija, quiere matar porque odia la creación. Le voy a decir, más odia a los varones, porque los varones son la cabeza del hogar, que van a ser padres, son la cabeza. El diablo quiere destruir a los varones, siempre quiere destruir a los varones. Los varones. Jesús fue perseguido por Herodes y por eso tuvo que huir. Dice, cuando nació Jesús, entonces María huyó con José a Egipto, porque Herodes lo quería matar. Pero cuando murió Herodes, dijo, hasta que muera Herodes, regresan a la ciudad. Muy bien. A veces hay mujeres que cuando están en su estado de embarazo, el problema es de que muchas veces luchan contra su embarazo, sienten que ya no aguantan, sienten que van a abortar, están a punto de abortar, o a veces le dicen, el niño tiene un problema, le hacen un examen, tiene esto, tiene el otro, y empieza a tener dificultades. Pero cuando confiamos en Dios, así ustedes que ahora, hermanos, que yo he tenido el privilegio de orar por las hermanas que están embarazadas, es un privilegio orar y declarar vida y liberar sus vientres, porque desde el vientre el diablo quiere matar la creación. También las mujeres no es tanto como el varón, pero también quiere matarlas para que no estén pareando más hijos. Porque la palabra dice que dice el Señor, dijo a Eva, ¿va? El Señor le dijo, tú serás madre o padre, serás padre como se lo dijo el Señor a Adán, padre de multitudes, como se lo dijo a Abraham, multiplicar y llenar la tierra, tenía que cumplirse la palabra. Pero cuando Eva pecó y le dijo, por tu culpa, entonces dijo, ahora tú tendrás tus hijos con dolores de parto por haber sido desobediente y sujeta a tu marido. Por eso la mujer tiene que aprender a sujetarse al marido, tiene que aprender a sujetarse, no a imponerse, porque el marido es imagen, la mujer es imagen del hombre, el hombre es imagen de Dios. Y el problema es de que eso es lo que hace el enemigo. Que las mujeres lo que hace es que quieren convertir, como dijo Job, que sus vientres se vuelvan sepulcros. Ahora, yo me acuerdo que una hermana, ahí donde yo asistía a la iglesia, una hermana luchaba por tener un hijo. Y cuando se embarazaba, unos 2, 3 meses, ya iba 4 meses y pum, se moría. Si no, a veces 6 meses, pum, se moría. Y estaba a punto de nacer, pum, se moría. Nació uno y pum, a los 3 días se murió. Casi se le murieron como 4 niños. Y entonces le dije yo, esa es una maldición. Usted tiene una maldición que le mandaron. Empecé a orar por esa mujer. Oré y dijo, ella decía, hermano, yo quiero tener un hijo. Anhelo tener un hijo, pero no puedo. Los médicos me dijeron, hasta el médico me regañó y me dijo, usted no sirve para tener hijos.
deje de embarazarse. Y entonces a mí también me enojó ese médico. Y entonces le dije, voy a orar, y oré. Y le dije, Señor, esta mujer quiere tener un hijo y dale un hijo. Y así que cuando usted se embarace, se cambia de médico. Y oré por ella. Y entonces el Señor me mostró y le dije, mira, usted va a tener una niña y esta niña va a nacer y esta niña le va a poner por el nombre Victoria, porque es la victoria que le da después de haber triunfado en la vida, porque muchos de sus hermanos no nacieron, solo usted fue la primogénita, el privilegio que, o sea, los primogénitos se murieron, todos somos primogénitos, ¿verdad? Pero se murió. Entonces, y cuando oré por ella y cambió de doctora y le dice, no se preocupe, todo salir bien, y llegó a sus 9 meses, nació la niña y le pusieron el nombre Victoria, tal como el Señor le dijo. Y normal, no abortó. Otra muchacha de aquí de una zapatería, aquí cerca de 2 cuadras, me decía un hermano, mire hermano, por favor, ore por mi esposa, porque mi esposa cuando se embaraza siempre pierde al niño, se le viene, siempre. Pero esas son puras maldiciones del diablo. Eso es lo que hace el diablo. Y entonces le dije yo, vamos a orar. Y fuimos a un ayuno, sacamos un ayuno, oramos y le dije, usted no va a abortar. La palabra dice, no habrá mujer que aborte en esta tierra. Y en el nombre de Jesús declaro que su matriz retendrá. Ahí, el vientre detendrá ese niño. Y oré y todo y nació el niño. Yo he visto milagros que Dios ha hecho. Si lo hizo conmigo y Dios me devolvió a la vida, déjeme decirle que el diablo quiere matar a su hijo. Pero también, déjeme decirle, también los padres tienen que buscar a Dios para estar bien con Dios. Si ustedes quieren que sus hijos vivan, entonces ustedes tienen que buscar a Dios y enseñarle a sus hijos que vengan así, de temprano vengan a buscar a Dios, que oigan la palabra, que siempre escuchen, que siempre siéntenos a la par para que oigan la palabra y vayan creciendo, aunque a veces se aburren, pero es importante, aunque se duerman, pero lo importante es que aprendan siempre a buscar a Dios, porque cuando sean grandes, dice la palabra, instruye al niño su carrera y dice, y cuando sea viejo, viejo no se aparte, dice. Pero si al día que se aparte y usted no lo trae en la iglesia, no quiere, y usted le dice que se quede en la casa, que haga lo que quiera, y entonces, y un día se muere por borracho, por drogadicto, por prostituto, por ladrón, por delincuente, por tal, el problema es suyo, no es el problema de Dios. Porque usted se hizo padre y Dios le dio el poder, la paternidad para amar a sus hijos. Y recuerde que los hijos, dice la palabra en el Evangelio de Juan, dice, tú no viniste por voluntad de hombre, sino por la voluntad de mi Padre. Dios permitió que usted como hombre y mujer se unieron para traer ese hijo, porque esa era la voluntad de Dios. Pero se lo recomendó a ustedes, como dice Jacob dijo Jacob un día, le dice a sus hijos, yo los corrijo porque los amo, porque quiero que perdón, dice, entonces dice, no me acuerdo bien el pasaje, pero dice él, y yo los corrijo porque los amo, porque un día yo tengo que entregar cuentas a mi Dios, porque ustedes le pertenecen a él. Y Jesús nace, cuando nace Jesús, pasa de niño a... Y en la Biblia aparece que él aparece a los 12 años, pero yo pienso que desde niño empezó a ayudar a su padre en la carpintería. Jesús aparece a los 12 años en las escrituras, de esos 12 años desaparece, solo aparece a los 12 años, de esos mismos años ya no se habla qué pasó, pero más creo, y según creemos, porque él de sus 12 años, yo creo que recuerde que la costumbre de antes de nuestros ancestros enseñaban a sus hijos meterse a trabajar de temprana edad. Pero trabajar no es malo, trabajar es bueno. Trabajar, pero que se gane con el sudor de su frente, no dinero fácil. Porque hoy muchos grandes hombres empresarios se ganan el dinero fácil sin el sudor de su frente, estafando, sobornando, engañando, mintiendo y haciendo negocios turbios y todo. Y así es como se hacen ricos.
Y aunque tenga grandes títulos, carreras y tenga niveles de profesión, se corrompen. Se corrompen con la sabiduría y se corrompen con el poder del dinero. Pero si está Dios, no se van a corromper y van a hacer bien las cosas. A veces a algunos no les va a gustar porque dicen, como a veces dicen, no, mejor me voy con los profesionales, como dicen muchos, que una iglesia profesional es Betania o es Agua Viva. Dios no buscó iglesias profesionales. La iglesia de Dios es una sola iglesia. Dios no eligió solo profesionales. Dios buscó gente pobre, rica, hombre, mujer, grande, pequeño, como sea, que busquen a Dios. Aquí no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Todos somos iguales, todos nos ama Dios. Y Jesús, cuando pasa su tiempo, aparece hasta los 30 años, se habla de Jesús. Jesús fue, cuando era niño, yo sé que este niño llamado Jesús fue un niño obediente a su padre y a María. Fue un niño obediente, porque la palabra enseña en la Biblia, instruye al niño su carrera, con sea viejo no se aparte. Repítele esto a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, y ponlos en las puertas. Usted debería tener un cartel en su casa y decir, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Y qué le ponen en sus cuartos a los niños? Que Power Rangers, que el hombre araña, que Messi, que no sé qué. Ponen un montón de idólatras ahí. Y no ponen ni siquiera un texto bíblico, ni siquiera ponen algo que diga con qué guardar come su camino, con guardar la palabra en su corazón. ¿Qué es lo que ponen ahí? Ponen todos esos chamucos, esos muñecos diabólicos que aparecen ahora, son todo un montón de muñecos de caricaturas más demoníacas que antes. En nuestro tiempo habían buenas caricaturas, sanas y todos divertidos, pero ahora las caricaturas todos son de magias y poderes y que se transforma de un gato, se transforma en chamuco y si no se transforma en un muñeco, se transforma un luchador en mujer y todos se están transmitiendo la homosexualidad a los niños. Eso es que los transmite, eso es lo que hacen y les dejan ver. Y eso es lo que miran, miran todo eso. Pero pónganse a leer la Biblia. Yo le digo a mi nena, le llamo así, le digo yo a Sofi, a veces le digo, ponete a orar antes de dormirte, lee la Biblia antes de dormirte, antes de levantarte, lee la Biblia, ora y ora cuando estás comiendo. Y siempre le insto que haga lo que tiene que hacer. Porque a veces me enojo y perdone que le tenga que hablar así fuerte y siempre, porque a veces los niños se vuelven violentos y toman, y cuando están ahí, como no pueden ganar en el juego, se ponen y se alteran y se enojan, gritan y esto, se quieren transformar como un demonio. Y después les quita usted el celular, se ponen bravos, no quieren hacer caso, no quieren obedecer, no quieren salir de ahí y están bataleando, están amargados porque ya se contaminó por eso. Porque eso transmite demonios, hermano. Porque usted me diga que no, pero sí está comprobado 100%. En nuestra época, como Jesús, no había nada de esos juegos electrónicos, no había nada para destruir a la humanidad, más que todo carritos de madera, sí, teníamos nuestros carritos, camiones y todo, capiruchos, yoyos, trompos, todo tan natural. Pero hoy los niños tienen todo. Juegos, carros electrónicos, tienen esto, tienen aquí, tienen allá, todo automático, tienen el celular, tienen la tablet, pero está bien. Pero ojalá que miraran cosas buenas, aprendieran a conocer la naturaleza, la creación de Dios, los peces, ver las aves, reptiles, la creación, las plantas, los ríos, los mares, las estrellas, y no, lo que se ponen a ver, chamucos. Y por eso sus hijos se son rebeldes,
Por eso sus hijos son rebeldes. ¿Por qué? Porque usted es un padre alcahueto. Usted es un padre y una madre alcahueta. Y más, las nanas son más alcahuetas que los padres. Por eso quiero que entienda bien, hermano, porque le voy a decir aquí, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice primero la madre y después el padre. El padre es la cabeza. Y el padre tiene derecho de corregir a su hijo cuando se porta mal. Pero qué hace la madre cuando sus hijos son corregidos? No lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo vas a tocar. Si no te lo vas a ver conmigo. ¿Ah? Dígame. Eso no dice la Biblia que usted proteja a sus hijos. Protégelos pero para hacer el bien. Protégelos y libéralos del mal. Pero no dejes. El papá tiene derecho de corregirlo. Porque mi Padre del cielo dice, si ustedes no entienden con la vara que yo corrijo, o les daré con vara de hierro. Cuando papá no entendíamos con el chicote, nos pegaba con tal y nos decía, si no entendés te voy a dar con un alambre, con una sola hasta entender. ¿Verdad que sí? Antes no había chicote de caballo. Y nos daban y nos hizo un bien. Como dice el libro creo que está en Hebreos, sí, en el libro de Hebreos dice la palabra, al niño o al joven se le parece tonto o absurdo o molesto, pero a lo largo del tiempo le hará un bien. Y un día va a decir, gracias mamá, gracias papá. Porque si no hubiera usted, no hubiera corregido, no hubiera llamado la atención, usted no me hubiera jalado las orejas, yo hubiera sido un delincuente, un borracho, un tal por cual, pero usted me corrigió. Eso es lo que hace traer memoria. Muchas veces no entendía la vida de mi madre. Yo a veces no la respetaba por falta de padre, porque el padre es importante en la casa, hermano. El padre es importante. Es muy importante el padre. Pero hay madres también que actuaron como padres, no son padres, quiero que me entienda, porque esa es una mala enseñanza donde dicen muchas mujeres, dicen, yo fui padre y madre, usted no es padre, porque usted no piensa como un hombre, usted es madre, usted actuó como padre, pero no piensa como un hombre, porque es diferente el pensamiento de un hombre y la autoridad de un hombre que de una mujer. El hombre tiene mayor autoridad que una mujer. Y por eso cuando nosotros, los varones, cuando se corrige al niño, se calla o se larga, como hemos oído. Y a veces así tiene que ser y el niño va a entender. Los hijos tienen que entender. Y Jesús fue un niño sabio. Dice que crecía en estatura, tanto como espiritual y físicamente. Crecía en estatura. Pero también dice que crecía en sabiduría o conocimiento. Conocimiento, como dice Isaías, dice la palabra del libro del profeta Isaías, sean sabios para hacer el bien, no para hacer el mal. O tengan sabiduría para hacer el bien. La sabiduría es cuando usted les enseña a sus hijos todo lo que es la educación moral. Que aprendan a honrar. Cuando nosotros, mira hermanos, aunque sea como sea, si nosotros honramos a nuestro tío nos corregía también, nos jalaban las orejas, nos pegaban como que fueran nuestros papás, nunca le dijimos viejo por aquí, viejo tal por cual, vieja por allá, no, nos respetamos. Nuestra abuela la respetábamos. Nuestra abuela se respeta porque es la madre, dice la palabra, oiga bien, la madre, una abuela es una madre más que usted. Usted es madre, pero más ella es más. Y ella tiene mayor autoridad ¿puede corregir a su nieto? Sí, puede corregirlo. La Biblia dice que puede corregir. La abuela puede corregir a su nieto. ¿Por qué? ¿Ah? Eso es, la abuela puede corregir a su nieto.
Mi abuela me corregía. Mi abuela me corregía y me decía, si no entiendes te voy a dar. Respeta a tu mamá y tu papá. Hoy, hoy en día, hoy en día, muchas hermanas no quieren que sus abuelas las corrija. Pero déjeme decirle, si usted mira que sus hijos han salido adelante, es porque ha sido una buena madre. Porque aunque no tuvo un padre, pero fue ella que actuó como un hombre y lo sacó adelante. Usted aprenda pues que sí logró hacerlo y Dios sacó adelante a sus hijos y están y son responsables porque sí son buenas madres, buenas abuelas. Madres y ahora son abuelas para sus nietos. Puede criar mejor que usted, porque usted está experimentando, está aprendiendo, pero una madre que ya tiene experiencia no le puede enseñar a usted a corregir a un hijo, o sí le puede enseñar. Dígame. Y a veces se les corrige. Cuando yo miro a las muchachas, mamá, fíjese que le esta mano, ¿qué le doy? Mamá, fíjese que es que dice que no sé qué. Mira, dale esto, mira esto, a mí aquí, mira acá allá. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿O no? Diga pues. Y eso es. Y entonces Dios tiene toda experiencia y todo poder. Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, en gracia. Jesús era un niño muy sabio, muy sano, muy vigoroso, muy activo. Era un niño obediente a su papá. Cuando un día se escapó y estaba en el templo, dice que 3 días desapareció, salieron a buscarlo y lo encontraron en el templo con los maestros de la ley o los doctores que dicen, ¿verdad? Y entonces empezó a discutir entre ellos con la palabra, pero no discutir en el sentido hablar mal de la palabra, sino corregir los defectos, errores. Entonces Jesús estaba ahí. Y cuando llegaron y lo encontraron, Jesús, tu padre y tu madre te buscan. ¿Y sabe qué dijo Jesús? También corrigió a su madre y a su padre. Entonces dice, ¿no saben ellos que los negocios de mi padre es necesario estar? Está hablando de Dios. Y les dijo, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. Ellos son mis padres. Son los que hacen la voluntad de mi padre. Usted haga todo lo que papá le ha enseñado. Y Jesús era obediente y lo fueron a traer y se fue con ellos. Jesús no les gritó, Jesús no le contestó, Jesús no maldijo, Jesús no maltrató, porque María era una mujer cristiana. Bueno, y yo pienso que sí también tenía su carácter, ¿verdad? Con cada mujer, porque no era una diosa, era una ser humana, tenía su carácter. Me imagino que también corrigió a Jesús. Nunca no solo lo trató como tratarlo con amor, sino también lo trató como niño cuando era desobediente. Tal vez Jesús dice la palabra, él nunca pecó, pero tal vez siempre él trataba de hacer lo bueno y tal vez le decía, Jesús, no hagas eso, ten cuidado, ya. Jesús también fue corregido porque dice que él aprendió la vida del hombre, él aprendió la vida de todo niño. Y tuvo que ser corregido moral, porque no había antes escuelas y moral y ¿cómo se llama? Espiritual. Y por eso cuando tú educas bien a tus hijos, el propósito de Dios que es un día que estos hombres se conviertan en unos grandes siervos, porque lo mejor que Dios quiere, el anhelo de Dios es que un día cuando se mueran, se vayan al cielo. Porque ese es el anhelo de Dios. Mire, si Jesús viniera hoy y estuviera aquí hablando de nuestro tiempo, yo sé que muchos no le creerían, muchos dirían, Jesús está loco. Yo sé que Jesús le diría, yo le diría, está bien, estudia, aprende a leer, a escribir, pero mejor busca a Dios, mejor ve a la iglesia, mejor sirve y honra a Dios, porque Dios quiere que tú vivas por la eternidad, porque todo lo que yo siempre lo he dicho, todo lo que aprendemos aquí no habrá memoria, no habrá memoria. Que yo fui buen pianista y que yo fui un buen baterista, que yo cantaba bien. No, lo que a Dios le importa es que le cantemos de corazón, no importa si tenemos buena voz o no.
Lo que a Dios le importa, no importa cuántos títulos o niveles académicos y cuántos diplomas hayas logrado, a Él no le importa. A lo que le importa es que tú honres a Dios, el que te crió, y que Él quiere que estés delante de Él. Pero nunca desampares a tu hijo, nunca lo toleres, no toleres sus pecados, no toleres sus defectos, no toleres sus rebeldías, corrige sus rebeldías, sus defectos y errores. Porque mañana te van a dar dolor de cabeza y después no vas a estar llorando porque una oración no va a cambiar. Vas a tener que buscar en oración y ayuno por mucho tiempo para que tu hijo pueda hacer cambiar. Porque la idea de mucha gente que viene, ay, sí, es que el hermano va a orar y con una oración se va a componer. Ni yo lo voy a componer. El único que lo va a componer es Dios, pero vas a tener que buscar a Dios, porque no es por mí, sino tú tienes que luchar para cambiar a tu hijo. Si ese árbol crece, si ese árbol crece torcido, pero si es pequeño lo podemos corregir, amarrarlo, poner un palo, amarrarlo bien para que crezca recto y va a crecer el palo recto. Pero si este palo no se corrige su error y no le corrigen, va a crecer torcido. Así de que entonces no deje que tus hijos se tuerzan por lo que tú le estás poniendo en el camino. El camino libre. Que vean televisión, que miren cualquier cosa y que se contaminen cualquier cosa, pero nunca los veo ver la Biblia. Nunca veo que tus hijos estén leyendo la Biblia, aunque sea una Biblia de cuentos. Nunca veo, pregúntale. A veces, lamentablemente, hoy hablan del colegio cristiano, pero no aprenden muchos. Algunos sí y otros no. Gloria a Dios. Y cuando Jesús nació, creció, y entonces, mire, lo presentaron, pero cuando nació, lo presentaron al templo, presentó a Jesús. María fue a presentar a su hijo, lo presentaron porque esa era la ley. Cada hijo que nazca se presenta ante el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta? Porque se presentan para que sean consagrados y dedicados para el Señor. No para el mundo. Sus hijos, cuando usted lo presenta al templo, mire, quiere presentar a mi hijo, quiero que ore, oramos, lo presentamos y lo ponemos en las manos de Dios y le pedimos a Dios que le dé sabiduría, que crezca en estatura, en gracia, en amor, en obediencia, para que sea un buen hombre de mañana. Sea una niña, pues. Y eso es lo que hizo María. Cuando llegó el día del censo, fueron a presentar y a escribir a su hijo. Y dice la palabra que la costumbre era allá en Israel, no aquí. Ahora ya podemos buscar a Dios todos los días. Antes era una tradición allá. Dice que cada año se presentaba el niño Jesús, se presentaba y cada año Jesús a su año, a los 2 años, a los 3 años, cuando ya podía caminar, ya le presentaba una tórtula y unos palomos, ofrecía sus sacrificios, sus ofrendas. Enseñan a sus hijos a ofrendar. Si usted le da para sus escuelas, le da para su colegio, le da para su refacción, que ellos también aprendan de lo que le dé, aprendan a dar. Porque eso no es malo. Eso es lo que tienen que aprender sus hijos. Porque Dios los ama, porque tanto como Dios nos ama a nosotros, tú tienes también, te ama a tanto como grandes y pequeños. Dios nos ama. Nos ama por igual. Todos somos hijos de Dios. No importa, hermano, y déjeme decirle, a Dios no le importa si tú eres moreno, eres blanco, amarillo, rojo, eres negro como el carbón. No importa si eres alto, pequeño, eres gordito, flaquito, hombre, mujer, no le importa. Porque Dios, ahora todos somos iguales delante de Dios y Dios nos ama a todos por igual. La sociedad, dentro de la sociedad hay discriminación. Dentro de las sociedades grandes y medias y bajas hay discriminación. Pero dentro de Dios, entre la sociedad espiritual, dentro del cristianismo, no hay división.
No hay favoritos, todos somos iguales. Con una diferencia, pues, como yo como pastor soy como un padre para ustedes, porque el anhelo y el deseo es que busquen a Dios para encontrar su salvación, para que no se pierda usted y su familia. Pero muchas veces, cuando yo los insto, les hablo y no tienen. No les puedo pegar, pero esperen el chicote de Dios. Él los va a corregir y cuando Dios corrige, ¡uh! Gloria a Dios. Y entonces Jesús crecía en estatura y gracia. Pero déjeme decirle, cuando lo presentaron, iba creciendo Jesús y Jesús se volvió un hombre espiritual. No conocía escuela porque no había escuelas, no había universidades, no había nada. Pero el Espíritu Santo le enseñó a leer y a escribir y a desenvolverse y a explicar y a exponer. Porque mira, a los 12 años estaba hablando con los doctores de la enseñanza de la palabra, pues, sí, los maestros de la sinagoga, los escribas y los fariseos, él les estaba explicando. Qué niño muy inteligente, qué niño. Vemos como aquellos niños que hoy damos los niños genios, ¿va? ¿Ha visto aquellos niños genios que ya de 8 años, 12 años, 10 años ya son universitarios? Ya van con una gran mochila, son unos niños genios que tienen una gran sabiduría. Y cómo saben los números y pan y esto aquí que allá. Y yo he visto, a veces busca YouTube y me admiro de esos niños inteligentes, súper inteligentes. Pero Jesús era más inteligente y Jesús era más sabio que Salomón, David, Job y todos desde el principio hasta el final. Jesús es el único sabio que todo lo sabe. Déjame decirte, Jesús, cuando lo presentaron, llevaba su palomo, llevaba y lo ofrecía a Dios. Iba a ofrecer, gracias Padre, Dios mío, por darme la vida y la salud. Darme esto, siempre, porque esa era la costumbre, ¿verdad? Subían cada año, pero ahora ya no, porque Cristo pagó ese precio, se rompió esa ley y ahora podemos buscarlo todos los días. Por eso tenemos el privilegio de acercarnos al lugar santísimo, venir si hay ayuno, oraciones, hay vigilias, hay esto, hay eventos, deberían de buscar más a Dios. Acercarse más a Él, como dice Él, si tú te acercas, yo me acerco. Y muchas veces, ¿no quieres entender? Te da que te corrige una vez, 2 veces, te corrigió la tercera y no entiendes, la cuarta, mejor prepárate y te vas. Si ya pasaste la primera, ya pasaste la segunda, la tercera, la cuarta no te escapas. De verdad te lo digo. Dios nos da oportunidades, pero muchas veces no queremos cambiar, no queremos ser obedientes, no queremos cambiar la vida, queremos seguir igual, vivir la vida y hacer lo que queremos. Pero lo más triste es que si te mueres, ya sabes a dónde vas a ir. Y eso es lo que el Padre lucha, que nadie se pierda. Por eso envía a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Está hablando de nosotros. Jesús fue niño, adolescente y se convirtió en adulto. Y si vemos la historia, que Jesús se convirtió un gran hombre. ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué lo discriminaron? ¿Por qué lo despreciaban? ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué se burlaban? ¿Por qué lo maltrataban? ¿Por qué lo humillaban? ¿Sabe? Porque Jesús siempre fue bueno. Haz tú también lo mismo. Dice la palabra, no pagues mal por mal, más paga bien por mal. Algo que muchas veces la pasamos por alto cuando el Señor dice, ama a tus enemigos. No solo quiero que ames a tus amigos, sino también a tus enemigos. Porque nada te ganas con amar a tus amigos y compartir con ellos. Pero si amas a tus enemigos, ganas el favor de Dios. Pero no amarlos solo por decir, está bueno, así, de mala gana, bueno, está bueno, pues sí, así yo lo quiero, yo lo amo, y así.
¿Ya? Ustedes como pareja tienen que amarse de verdad, no solo por inmoralidad sexual, no solo por el deleite sexual, sino amarse de corazón, amarse y demostrarse que se aman. Yo te amo solo porque tenés mis hijos. Yo te amo solo porque esto, por el otro. No. Si usted Dios los unió, tienen que amarse hasta que Dios los separe. Bueno, cuando dice que Dios los separe es porque Dios va a mandar a la muerte pero esa palabra está mal, ¿va? Porque muchos dicen, hasta que la muerte los separe. No es la muerte que separa, es Dios el que separa al hombre, se separa el hombre de la mujer para que viva con Dios. Pero aquel que lo separa la muerte para irse al infierno. Sé buen padre como José, sé buena madre como María. Porque Dios también, como María y José, aprendieron de Dios y les enseñó cómo debía criar a sus hijos. ¿Vemos la historia de Sansón o no? Cuando esa mujer no podía tener hijos y fue a llamar a su marido y no había ningún ángel, se me apareció y me dijo esto y esto. Y entonces él va y dice, ¿dónde está? Ya se fue. Y entonces dijo, si de verdad tú eres el ángel que viniste, vengo otra vez, aparécete. Y se fue, ¿va? Y después otra vez la mujer, y cuando vio ahí estaba el ángel, espera, no te vayas. Y fue a llamar a su marido y le dice, mira, explícale cómo vamos a criar a mi hijo. ¿Sí o no? Ahí él le enseña al ángel cómo criar a su hijo. No le cortes el cabello, no dejes que ande con malas compañías, no dejes que hable malas palabras, no dejes que beba vino fermentado o licor, no dejes que coma cosa inmunda, guárdalo, cuídalo, porque este niño va a ser un instrumento para Dios. Ahí está. Pero si no les enseñaron, yo no sé si Noah o la esposa de Noah, no sé si le enseñó bien, porque Sansón se desvió y empezó a emborracharse y a prostituirse y a comer cosas impuras que era prohibido. O a veces tal vez sí le enseñó, pero él no quiso. Porque a veces uno cuando ya está grande, bueno, ya estoy grande, yo puedo tomar decisiones, puedo hacer lo que yo quiera, pero como un día dijo mi madre, que es cierto, ¿va? No, pero por una parte, pero eso ya es cuestión de ya ahorita, ya es cuestión mía, ¿va? Pero cuando yo cumplía 18 años, digo, bueno, ya cumplí 18 años, ya va a ser vida, ¿va? Y puedo hacer lo que yo quiera. Mientras estás en mi casa, tenés que estar sujeto y hacer lo que te diga. Pero si no decís que ya tienes 18 años y ya puedes defenderte, pues entonces te largas de mi casa y haces lo que quieras. Y tiene razón. Y por eso cuando muchos jóvenes, ya tengo 18 años, mi mamá ya no me va a corregir, mi papá ya no me va a decir nada, porque ya tengo 18 años, 19 años, yo puedo hacer. Sí, vienen los amigos, mira para ser hombre, echate una cervecita, mira para ser hombre, pasar con esta chica y mira para ser hombre, hace esto, el otro. Y si dicen uno Juan Caballo, hay que ponerle freno al caballo, dice la palabra, para que no nos lleve a la destrucción. El hombre también es poner un freno, porque el hombre se desenfrena, se va como aquellos carros que no tienen frenos y se van a estrellarse y a matarse. No deje que sus hijos lleven ese rumbo. Y quiero terminar con esto. Y cuando Jesús, que era niño, déjeme decirle, mire, cuando era niño lo presentaron ante el profeta, oraron por él, lo bendijeron y todo, lo entregaron a Dios. Entrega a sus hijos, ore por ellos también. Usted tiene la obligación. Ay, es que ya regreso cansado, aburrida, es que me duele aquí, me duele allá, me duele por allá, pero usted tiene que recuperar ánimo y todo, y ponga a orar, y que se esté con marido y mujer, con sus hijos, y que se lloren y se duerman en paz. No se duerman como cochitos ahí. Y que ustedes son los ejemplos de sus hijos.
Si los hijos de aquí a mañana se pierden, ustedes son los culpables. Enséñales que se hinquen, que oren allí. Enséñales que oren en la mesa para comer. Yo le digo a Sofi, no me conteste porque yo sí le respondo. Y no me digan nada porque yo sí le respondo. Yo sí no le voy a tolerar sus rebeldías. Usted sabe que yo sí le respondo. Y cuando ella siente, ya va el trancazo para ella. Pero a pesar que yo la corrijo, y cuando yo la corrijo le doy duro, se pone rebelde, llora y ay, ella ya no me quiere hablar después. Al rato está contenta y dice, papi, mira, si yo te corrijo por esto y esto, hago un bien para vos porque te amo. Pero no me gusta, no me faltes el respeto. No me levanté la mano. No me grites así porque yo no soy tu juguete. Y eso es lo que ustedes tienen que decirle. Sus hijos no tienen derecho a levantarle la voz, ni levantarle las manos. Si el día que le levante las manos su hijo, hermano o hermana, usted tiene que tener el chicote y componerlo. Porque si le hace la primera vez, la segunda y la tercera, y después, ahí se da cuenta. ¿Sí? Jesús fue un niño sumiso, sabio y entendido. Quiero terminar. Jesús siempre fue un niño santo, obediente, sabio. Creció en conocimiento de Dios. Hizo lo recto delante de su Padre. Se apartó de las malas compañías y no se contaminó con las comidas o viandas de este mundo. Porque vivía en el tiempo de la ley. Jesús vivía en la ley. Y la ley condenaba si alguien comía una cosa impura. Jesús siempre fue un niño de santo. Un niño santo, un adolescente santo y un hombre santo. Y Jesús se hizo perfecto. Era perfecto y se hizo perfecto porque ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes? Si Jesús está contigo, si Jesús está ahí en tu casa, Jesús está ahí con papá, con mamá, entonces las cosas van a caminar bien. Pero si Jesús no está ahí, solo aparenta ser cristiano como muchos, que aparenta ser cristiano entre comillas y no hacen lo que Dios dice, entonces mejor, como dice Jesús, es mejor no haberme conocido, mejor darle rienda suelta al mundo y hacer lo que quieras, pero ya sabes cuál es tu destino. Pero yo no quiero eso. Y termino. Hablando de niño, mamá me contaba un sueño y me decía, fíjate que soñé que había muchos niños, muchos niños. Y entonces, y me dijo, y un niño se acercó a mí y me dijo, y me empezó a hablar, prepárate y dile a todos los niños que se preparen porque Jesús está a punto de venir y va a venir por su iglesia, que se preparen los niños. Estaba hablando a ella y ella me contó su sueño y me dijo, ¿qué pensás de esto? Dios está hablando porque hay muchos niños que los papás ya no los corrige, están con el celular, están ahí de día y de noche comiendo, apague el celular y apague para estudiar, y apague y punto, y deje. Porque van a haber niños que cuando Cristo venga se van a quedar en la tribulación con el anticristo y van a ser sellados para él también. Por eso Dios está hablando antes de tiempo y fuera de tiempo. Entonces decía mamá, sí, me dijo que muchos niños necesitan la salvación. Sí, muchos niños necesitan la salvación. Y nosotros también, como estábamos platicando con el hermano, ese día que llegamos, ¿va? Decía, hablaba él, tocaba el punto de que la palabra dice, hagámonos como niños. Hagámonos como niños. Hágase usted como un niño. ¿Qué hace un niño cuando le dice, hágase como un niño? Si el esposo le dice, vamos a la iglesia, mi amor, muy bien, hágase como una niña. Si la esposa dice al esposo, vamos a la iglesia, hágase como un niño. ¿Sí? Si papá o el hijo le dice a mamá, vamos a la iglesia, mamá, hágase como un niño. Sí, hay que hacerse como un niño. Porque Jesús dijo, háganse como niños, porque así podrán entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios.
Por eso Jesús es el modelo, es el ejemplo, es la estrella de gloria, el que se ganó y no esperó que el Padre lo pusiera a su diestra, sino el Padre lo nombró y ahora Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es el que gobierna los cielos y la tierra bajo la tierra. Él es el santo y poderoso y todo está en su poder. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor Jesús, por esta hora que nos permites de estar compartiendo tu palabra, Señor. Gracias. Que esta palabra sea viva y eficaz para cada uno de los que nos ven en los medios de comunicación en diferentes partes del mundo, Padre. Que esto sea edificación para papá, para mamá, para los padres, para los hijos, para los nietos, para los sobrinos, para los primos, Padre Santo, para toda aquella familia que quiere, Señor, ser obediente y acercarse, Señor, a tu presencia y hacerse como niños, como Jesús fue un niño, nosotros también queremos hacer como niños, Padre. Bendice a cada uno de los que necesitan ese amor, necesitan un padre, porque la palabra dice, el hijo nada puede hacer por sí solo, siempre necesita de un padre, necesita de un padre. Nosotros necesitamos de ti, Padre Santo, porque sin ti nada somos. Necesitamos de ese amor, de esa corrección, de esa enseñanza, de ese ejemplo, del Señor, de esa dirección. Necesitamos que nos prepares, nos instruyas para un buen futuro, Señor Jesús. Te pido que cada uno de mis hermanos que no pudieron venir, los que están, Señor, pido misericordia, que ellos aprendan, Señor, a instruir a sus hijos para que no se pierdan. Porque de aquí a mañana podrían perderse, porque solo tú conoces la mente y el corazón. Nadie conoce el corazón, ni los padres conocen el corazón de sus hijos, Padre Santo, ni los hijos el corazón de sus padres. Solo tú lo conoces, Padre mío. Te pido y te clamo que estos niños que están aquí presentes y de los que no vinieron, Padre, un día, Padre Santo, sean un instrumento, un vaso de gloria, que algún día sean unos pastores, profetas, evangelistas, músicos, sean, Señor, ancianos, diáconos, Padre, líderes, intercesores, Padre, servidores tuyos, para la gloria y honra tuya, Padre Santo. Yo pido y clamo que los bendigas y los guardes y que los protejas, papito lindo. Que estos niños no se pierdan cuando sean grandes. Que estos niños sean vasos y de bendición, papito lindo. Te pido que nunca se aparten cuando sean adolescentes y sean jóvenes, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Señor Jesús. Gracias, Padre, y bendigo a todos los televidentes que nos ven en las redes sociales, en los medios de comunicación. Yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, que Dios te dé sabiduría para corregir a tus hijos, instruirlos, guiarlos para un buen destino. Yo bendigo tu vida para que seas un buen padre y madre. Y bendigo que tus hijos sean grandes hombres del mañana para ser hombres, ministros de Dios, ungidos, llenos del poder de su gloria, para que lleven el mensaje de la salvación por toda la tierra, por toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, bendigo y declaro que seas bendecido. Así que lleva a tus hijos a la iglesia, lleva a tus hijos, llévalos. Y todo aquello que estorba su mente y su corazón, quita todos esos celulares, televisión, enséñale la obediencia, no tengas temor. Dios te dio el poder y la autoridad. Te bendigo y declaro que Dios siempre esté contigo. Si necesitas oración, por favor escríbanos y llame o marque el número telefónico y pueda llamarnos para que podamos atenderlos en todo momento. Yo los amo y los bendigo. Que la paz de Cristo quede en sus corazones. Les deseo lo mejor para ustedes. Bendiciones. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Yo quiero